Los jugadores de rugby también eran populares, pero primero, quiero que entiendas que yo era popular. Cuando pateas el balón, va tota ta tota. Y cuando dices que hace frío, llega un abrigo. Sí, da miedo. Los fans te lo envían. De ninguna manera, es como una colina de condimentos dorados. Es YouTube. Sí, gracias por invitarme. Hoy, pensé en hablar sobre algo que he estado considerando hacer desde hace un tiempo. Después de ser jugador de rugby y pasar por eso adecuadamente, como las fotos promocionales del Rey o la página principal de Kobe Steel, Kobelco Steelers, ¿sabes? ¿Realmente fue tan increíble? Entiendo. Por ejemplo, las personas de la misma generación que Tomioka-san están bien. Lo he visto muchas veces. ¿Es esa Chiyoko Tomioka? Solo que, a medida que pasan los años, cuando te haces más joven, es realmente como verlas escolares. Hay generaciones que no lo han visto. El rugby es de hace un tiempo. Mucha gente lo conoció por primera vez durante la gira por Sudáfrica, comenzando con el jugador Bormaro. Para esas personas, esta vez quiero hablar sobre el Rey Tomioka, de la era de Kobe Steel. Quiero discutir lo increíble que era. ¿Notas que estoy más cerca de la cámara de lo habitual? Normalmente es así, pero ahora es así. Honestamente, no entiendo mucho los aspectos técnicos, así que me saltaré esa parte. Hablemos de dinero, y también de algunas historias sobre ser popular. Quiero abordar estos temas en esta escuela japonesa, como una discusión integral. Honestamente, ¿eras popular? Rey, realmente quiero mostrarte cómo era cuando era joven. ¿Eras extremadamente popular? ¿Era por tu apariencia? ¿Qué tan populares eran los jugadores de rugby en aquel entonces, considerando la época y el contexto? Oh, bueno, los jugadores de rugby también eran populares. Pero primero, quiero que entiendas que yo era popular. Esa era la base. Por supuesto, también fui impulsado por la tendencia. Al ir a los partidos, ponían cuerdas porque tanta gente se apresuraba al entrar al estadio. En aquel entonces, ¿qué veían las llamadas chicas deportistas? Rugby, por supuesto, pero también fútbol. Aún no existía la J-League, así que el rugby era, con diferencia, el más popular en términos de números. Entre ellos, Kobe Steel era particularmente bueno, no solo por su fuerza. No eran un equipo de Tokio, lo cual era un factor. En lugar de ser fuertes en Tokio, tenían un tipo de atractivo local desde la perspectiva de la gente de Tokio. Y en Kobe, al igual que con Anshin, hay un fuerte orgullo local en Kansai. Así que, sus partidos en casa allí eran increíbles. Incluso cuando venían a Tokio, eran bastante populares. Y bueno, para ser honesto, había bastantes mujeres jóvenes. Era increíble. Había muchas, o más bien una gran multitud, como groupies siguiéndonos. Era asombroso. Yo era el pateador de goles, así que es común practicar durante los descansos del entrenamiento del equipo, pero no me gustaba hacerlo porque todos miraban. No podía concentrarme, así que practicaba patear solo. Pero con la presión de 70,000 personas en el Estadio Nacional, sabiendo que si no hacía el tiro, perderíamos, tenía que esforzarme por concentrarme tanto como lo haría en la práctica. No podía crear ese tipo de situación, así que no me gustaba. Me despertaba temprano, a las 5:30 de la mañana, llegaba al estadio a las 6:30 para calentar, y empezaba a patear alrededor de las 7:30 u 8. La gente venía, y recogía los balones para mí. ¿De qué se trataba eso? Cuando pateaba el balón, ellos corrían tras él. Competían para recoger el balón que había pateado y devolvérmelo. Era como, muchas gracias. El estadio solía estar soleado en aquel entonces. Eso fue hace más de 30 años, así que la seguridad era más relajada en comparación con ahora. Básicamente, era en el campo de práctica. Es como una sensación. No, eso es lo que pasa. Así que aquellos que eran llamados groupies venían al campo de práctica y siempre traían recuerdos o daban cosas hechas a mano, todo tipo de cosas, incluyendo ser entregados esos artículos hechos a mano. ¿No lo detuvo el gerente del equipo? Si lo dices ahora, fue durante el tiempo de coordinación, así que nadie vendría. Cuando realmente estaba solo, no quería que la gente me viera, así que practicaba patear. Era antes de que viniera el encargado del campo, así que era temprano. Por la mañana. Así era, ¿verdad? Me pregunto si escucharon rumores o algo. ¿Cómo lo sabían? No había Instagram, y aún así. Me pregunto si se difundió de boca en boca. Poco a poco, más y más gente empezó a venir. Competían por atrapar las pelotas que pateaba, peleándose por recogerlas. En aquel entonces, no había redes sociales ni nada. No había móviles. Los móviles empezaron a hacerse populares en 1995, y mi última victoria consecutiva fue en 1995. Eso estuvo cerca. En aquel entonces, ¿cómo intentaban las mujeres? ¿Llamar tu atención?
Por ejemplo, hoy en día podrían darte su ID de line o número de teléfono, pero en aquel entonces eran cartas y fotos, ¿verdad? ¿Cómo te contactabas con ellas? ¿Escribían su número de teléfono de casa? Me pregunto cómo hacían las llamadas. Era increíble cómo funcionaba la red, como saber que alguien estaba a menudo aquí durante el día o visitaba frecuentemente esta tienda de conveniencia. La señora de la tienda de conveniencia podría decir, este es lindo, o algo así. No había ni un ápice de privacidad. Quiero decir, había cartas que no estaban selladas e incluían fotos, y la señora de la tienda de conveniencia miraba las fotos. Ya sabes, como el señor Nakamoto en Nagoya. Era una época un poco arriesgada, pero por ejemplo, hubo un tiempo en que la guía telefónica incluía la dirección y el número de teléfono de Tsuyoshi Tomioka. Sí. Después de unirme al equipo, las cartas llegaban al dormitorio. Las mujeres, por supuesto, estaban muy entusiasmadas, pero, ya sabes, durante los partidos cuando estábamos en una racha ganadora, era como un amuleto de buena suerte, y los hoteles en los que nos alojábamos siempre eran los mismos. En Tokio, era aquí antes de los campeonatos de Japón. Cuando había un torneo en Kansai, nos quedábamos aquí. Pero era bárbara, la ubicación. De alguna manera venía de algún lugar. Habría una llamada. Desde la recepción diciendo, señor Tomita, tiene una llamada. Y cuando contestaba, sería alguien diciendo, encantado de conocerte, soy tal y tal. Sería alguien que no conocía diciendo, dicen que soy la más guapa de tal universidad, y gané el concurso de belleza. Podrías verme, aunque sea solo una vez. Recibía llamadas así en cada partido porque era una superestrella. No es eso aterrador, pero no era aterrador en absoluto. Era una época en la que eso era muy bienvenido. Quizás por eso gané. Hoy en día, es difícil de imaginar, incluso considerando esa época. No, es inimaginable. Sentía que Tsuyoshi Tomioka era popular. El deporte del rugby en sí tenía apoyo del público, pero Kobe Steel era especialmente popular. Todos asociaban Kobe Steel con Tsuyoshi Tomioka, y Hiro-san también era popular de la misma manera. Bueno, el nivel de atractivo era simplemente diferente. Sin embargo, Hiro-san era más del tipo serio. Yo, en cambio, salía y me divertía por mi cuenta. Recuerdo un regalo realmente impactante que dejó una impresión. Un día, mientras estábamos practicando, uno de los miembros del grupo se acercó y dijo, aquí, esto es para ti, y me lo entregó. Era hecho a mano, pero como el señor Tomioka es muy musculoso, no estaban seguros de si le quedaría bien. Dijeron, pruébatelo, y mira. Les di las gracias y lo tomé. Y cuando abrí la bolsa de papel en el vestuario, era un jersey negro cosido a mano. Todavía no lo he olvidado. Dijeron que podría ser demasiado pequeño para el señor Tomioka porque es grande. Estaba preparado para que fuera pequeño, ya sabes. Pero cuando me lo probé, era tan largo que llegaba hasta aquí. Era como un vestido. Y pensé, ¿cuánto creen que soy un gorila? Era un poco incómodo, pero me lo probé de todos modos. Además, había algo hecho de papel washi. Al principio, empezó pequeño como origami, y poco a poco se fue volviendo más emocionante. Finalmente, se convirtió en algo parecido a una muñeca hecha de papel washi, y también había cosas como pasteles hechos. Hoy en día, las cosas hechas a mano pueden dar un poco de miedo, ¿verdad? Pero incluso en aquel entonces, daba un poco de miedo. Así que las cosas hechas a mano fueron comidas por los más jóvenes. No debería decir cosas así, pero ya sabes, no es bueno que los más jóvenes tengan cosas hechas a mano. Quiero decir, esto puede sonar un poco raro, pero podría haber cosas como sabotaje de otro equipo o ser objetivo de tabloides, ¿verdad? Incluso con esos riesgos, salíamos y nos divertíamos. Era una época en la que no había muchos incidentes así, ya sabes. Esos eran buenos tiempos. Era realmente una locura en aquel entonces. Si mencionaba casualmente que hacía frío, me enviaban un abrigo. Los fans los enviaban, lo cual era un poco aterrador. Como me gustaba la música, si decía que mi habitación se sentía un poco solitaria, llegaba un equipo de música. Si mencionaba algo como, parece que hay algo llamado ordenador, aparecía un ordenador increíblemente caro. Si decía que quería conducir un coche, era una lucha tremenda. En los días de Kobe, nunca gastaba mi propio dinero. Era como una lista de deseos de Amazon moderna, pero se comunicaba verbalmente. Se difundía de boca en boca y había lugares populares, así que era realmente una locura. Por ejemplo, si esto fuera un restaurante, podría acomodar a docenas de personas, ¿verdad? Pero cuando yo y algunos otros jugadores entrábamos, decían, estamos cerrando por hoy. Así que no podíamos dejar que el público nos viera divirtiéndonos. ¿Hablando de revistas semanales? Sí. Habiendo experimentado tiempos tan buenos, ¿cómo ves el rugby, Rey Fuji? Probablemente no sea popular ahora, ¿verdad? Sí, la escala es algo más pequeña. No, es mucho más pequeña. Quiero decir, los estadios ni siquiera se llenan en el Estadio Nacional de Educación, y las empresas involucradas tampoco son significativas. Todo se ha vuelto más pequeño en escala. La gente dice, wow, Tomio, tienes un físico increíble. Y yo digo, bueno, solía jugar al rugby.
Y ellos responden, oh, el rugby es popular estos días. Esa es la impresión. Pero desde mi perspectiva, no es popular estos días. Así es como se siente, ¿verdad? Desde 1989 hasta 1998 fue increíblemente popular. Había enormes multitudes. Cuando nosotros, o más bien, cuando el señor Hiro se retiró, fue cuando las superestrellas comenzaron a retirarse y gradualmente la popularidad comenzó a decaer. Fue realmente el fin de una era. Bueno, sí, y me considero un hombre que siguió esa tendencia. ¿Todavía ves rugby estos días? Como la Copa del Mundo. Sabes, desde que me retiré, no lo he visto ni una sola vez. Sentí que había hecho todo lo que podía, así que me alejé por un tiempo. Luego el señor Hiro se convirtió en el gerente general. Fue alrededor de la época en que fuimos a las finales, creo. Fui a ver algunos partidos entonces, pero después de eso no vi durante muchos años. Luego el señor Hiro se enfermó. Durante ese tiempo vi algunos partidos con él. Y la Copa del Mundo fue un gran evento en Inglaterra, ya sabes, el contra Sudáfrica que todos conocen bien. Estaba diciendo, sí, estuve allí. Vi el partido inaugural con mi hija, pero después de eso no fui al partido de Japón contra Sudáfrica. Pensando que estaría bien, me fui de viaje por Italia desde el Reino Unido. Pero detrás de escena, cuando llegué al aeropuerto del Reino Unido, mi teléfono no dejaba de sonar. Todos decían, increíble, 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 increíble. Me preguntaba qué era tan increíble. Dijeron que Japón estaba ganando en la primera mitad y pensé, bueno, a veces eso pasa, pero los equipos fuertes muestran su fuerza en la segunda mitad. Pero las noticias increíbles seguían llegando, y me lo perdí. Aunque fui hasta allí, me perdí la Copa del Mundo. ¡Qué desperdicio! O más bien, es realmente una pena. Aunque mi vida realmente me la dio el rugby, siento de verdad que necesito devolver algo. Todavía hay tiempo, entiendo eso. Pero, ya sabes, incluso ahora, jugadores como Hiro y el espíritu de seguir tales tendencias se han transmitido continuamente. Y en ese sentido, es porque jugué al rugby que me pidieron ser parte del actual Kinko Tomioka, aunque la primera mitad fue bastante femenina. Así que, estoy tratando de que parezca una buena historia, pero me pregunto si llegué a tiempo. Es realmente malo, ¿sabes? Para mí. Pero mirar atrás en mi vida y no tener remordimientos es algo bueno. Creo que es una persona hermosa. Nunca se acaba, así que gracias. Con este vídeo, espero que incluso un poco de la grandeza de King Tomioka en ese momento, y por extensión Khmer Costuras, pueda ser transmitida. Sí, por favor apoyen a Khmer Costuras. Así que King, gracias de nuevo esta vez. Muchas gracias. Deberías asistir a la ceremonia, ¿o no? Quiero una conclusión clara sobre este asunto. Y con un juego de bingo cantado. Incluso yo me quedé sorprendido por el caos. A menudo vas de viaje de negocios, ¿verdad? Creo que hay veces en que de repente te enteras de una fiesta esa noche. En mi caso rápidamente tomo una decisión,